Escapando del Pentágono de Mentiras. El carácter de Dios, parte 1. Agradezco al Padre que hayamos podido pasar ese tiempo juntos, repasando la presentación del Evangelio y entender el Antiguo y el Nuevo Pacto, cómo funcionan juntos. Ha sido una gran liberación para mí, una gran libertad no trabajar en esa mentalidad de contraposición de que, bueno, ya no tenemos el antiguo pacto, solo estamos en el nuevo pacto, solo estoy bajo la gracia. Y ese entendimiento ha causado una tremenda confusión. Ahora estamos listos para... Cuando comencé la serie, estaba en la cima de una montaña y estaba respirando muy fuerte. Y así, ahora estamos listos para llegar a la cima de la montaña, en los lados del norte, mientras miramos el carácter de nuestro Padre. Y estoy muy emocionado de participar, pero sin una comprensión de estos temas en su orden correcto, no somos capaces de ver esto correctamente y leeremos la Biblia incorrectamente. Y como dijimos al principio, nuestros pioneros rompieron estos 3 pilares: la santidad del domingo, el espiritualismo o la inmortalidad del alma y la Trinidad. Ellos nos dieron una maravillosa base sobre la cual construir. En 1888 se nos ofreció entender correctamente la ley y los pactos. Y si hubiéramos aceptado esto, eso nos habría dado una mejor comprensión del sábado más plenamente y nos habría preparado para recibir una comprensión del carácter de Dios para que pudiéramos ser sellados en nuestras frentes con el carácter del Padre, con el nombre del Padre. Y así me gustaría arrodillarme y orar una vez más para que podamos ver esto. Padre, venimos ante ti porque nos has traído con tu Espíritu. Nosotros no te buscamos a ti, sino que tú nos buscas a nosotros. Nosotros somos la oveja perdida y algunos son la moneda perdida. Ni siquiera saben que se han perdido. Pero tú los sigues buscando y simplemente te agradecemos por tu gracia. La libertad de saber que no somos justos por obras, por nada que podamos hacer, sino simplemente por la gracia de Cristo. ¿Cómo te gusta conceder misericordia? Como dice en los Salmos, tú eres siempre misericordioso. Nunca dejas de ser misericordioso. Y al pensar sobre esto, pido que entremos en el entendimiento del carácter de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús vino a esta tierra para revelar al Padre. Y así, cuando miramos la vida de Cristo, estamos mirando al Padre. Y Jesús le dijo eso a Felipe en el libro de Juan capítulo 14, en el versículo 9, donde dice, Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Así, cuando miramos la vida de Jesucristo, los 3 años y medio de su ministerio terrenal, estamos mirando a través del canal del Hijo. Estamos mirando el rostro del Padre. Y cuando tenemos esta comprensión, nos plantea algunos desafíos interesantes en términos del pentágono de las mentiras. Ahora estamos hablando del carácter de Dios. Si me has visto al Padre. Y en la vida de Cristo, vemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que significa que la vida de Cristo que fue revelada, significa que Él es el mismo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es la implicancia de esto.
¿Y qué significa esto en términos de lo que entendemos? Solo necesito hacer una pausa. Olvidé mencionar. En el folleto, la línea divisoria de la ley y ceremonial. Ese folleto es otro importante que habla de los dos pactos, la ceremonia y el asunto moral en la historia adventista. ¿Y por qué ha sido un problema? Y por supuesto Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, y algunas implicancias. Así que les recomiendo ese artículo, titulado La línea divisoria de la ley ceremonial. Así que, algunas citas para ustedes, retomando el punto. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para seguir. Entonces, Él es nuestro patrón perfecto. Si estamos convertidos, ya no representaremos a Satanás con caracteres asimétricamente deformados, sino que en el carácter, en palabra y en acciones nos ajustaremos al perfecto carácter que se nos ha dado en la vida de Cristo. Si estudiamos la vida de Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, tenemos un ejemplo perfecto. Ahora, me gusta la siguiente. Es la de la Review Herald del 15 de febrero de 1898. Dios no ha dejado nada sin hacer que Él pudiese hacer por nosotros. Nos dio un ejemplo perfecto de su carácter en el carácter de su Hijo. Así que en el carácter de su Hijo, que nos fue revelado cuando vino a esta tierra, recibimos un ejemplo perfecto de su propio carácter. También encontramos en el Review Herald allí mismo, del 15 de febrero de 1898, párrafo 12. Y esta es la obra de los seguidores de Cristo, al contemplar la incomparable excelencia de su vida y carácter, crecer en su semejanza. Otra cita de Seo de las Gentes, página 618. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Observen las implicaciones de esto, de esta perfecta representación del Padre. En el libro El Camino a Cristo dice esto. En la página 11 hasta la página 12 leeremos. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegarse. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que radiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció necesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle a él,
que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas Él los consideraba como piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Muy, pero muy claro. El corazón del Padre es de donde emana para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo. Jesús, el tierno, piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Y así aquí tenemos este desafío ahora, en términos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos, como dije en la primera noche, que Jesús dijo que Él guardó los mandamientos de su Padre. Y uno de los mandamientos es: no matarás. Cuando miramos la vida de Jesús, miramos mientras Él estaba aquí en la tierra, vemos que Él no mató a nadie, no quemó a nadie, no apuñaló a nadie, no colgó a nadie, no hizo ninguna de estas cosas en absoluto. Nos vemos obligados a hacernos una pregunta. Si Jesús no hizo ninguna de estas cosas en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo explicamos muchas de las historias del Antiguo Testamento? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Y si en el Antiguo Testamento Jesús mataba, quemaba, freía y mutilaba a la gente, ¿nos está ocultando algo en el Nuevo Testamento? ¿Se trata de un caso de cebar y cambiar? Destruye en secreto a la gente en el Antiguo Testamento y luego cuando viene a la tierra presenta una cara muy diferente de lo que es en el Antiguo Testamento. Estas son preguntas serias que debemos hacernos. Y aquí es donde los pactos y la Trinidad afectan nuestro entendimiento. Porque como hemos señalado, el concepto trinitario de Dios te da las dos fuentes que crean una mentalidad oposicional. Cuando se tiene una mentalidad oposicional, esto hace que se vea el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en oposición, el uno con el otro. Y con el principio de la ley se combina el principio de la muerte, y con el principio de la gracia se da el principio de la vida. Esta es una obra maestra del engaño muy cuidadosamente estructurada de Satanás, que ha desarrollado para confundirnos sobre el carácter de Dios. Cuando pones estos juntos, el Antiguo Testamento, la ley y la muerte, la esclavitud, todo ese tipo de cosas, la justicia por la ley y la gracia y la vida en el Antiguo Testamento, se ajustan a la mente opuesta. Parece natural que esta es la forma en que debemos operar, de modo que nuevamente obtenemos este sistema de yin-yang. Y para nuestras mentes humanas se siente cómodo operar en este sistema oposicional. Así que Jesús es amoroso y compasivo y tierno en el Nuevo Testamento. Y Él está quemando y friendo y matando gente en el Antiguo Testamento. Y nuestra mente dice: eso tiene perfecto sentido para mí, debido a la mentalidad oposicional. Eso es lo que llamamos dualismo. Es una comprensión dualista. O peor aún, cuando entendemos, al menos en el sistema católico, que el Padre es iracundo, que está enojado y que necesitaba sangre para satisfacer su ira. Y así mató a su propio Hijo para satisfacer esa ira y ese enojo que quería derramar sobre nosotros. Y así es ese cuadro. El Padre es el que está representado en el Antiguo Testamento, pero Jesús está representado en el Nuevo Testamento.
pero a veces Él también se enfada un poco. Así que necesitamos a María, la Madre de Jesús, el toque femenino para que nos dé esa seguridad de que ella puede apaciguar al Padre y a Jesús. Ella es la que puede calmarnos y obtenemos este tipo de comprensión del carácter de Dios. Tengo que leerles un par de citas más de aquí, en El Deseo de las Gentes, página 22. Estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados con esta cita. La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Los principios de la fuerza. Si un marido le dice a su mujer y a sus hijos: os quiero mucho y quiero que entendáis que si estáis en mi casa tengo una ley. Y si vivís según esa ley, todo va bien. Si no obedeces esta ley, te mataré. ¿Es eso la fuerza? ¿Es eso el ejercicio de la fuerza? Lo es, ¿no? Pero no es la forma en que mucha gente enseña eso. Ahora he dado a mi hijo por ti, y si me amas y guardas mis mandamientos y me honras, todo te irá bien. Si no lo haces, te mataré. ¿No es esa la forma en que la mayoría de la gente entiende el Evangelio? Es el ejercicio de la fuerza. Es una manipulación de la voluntad. Es una manipulación. Es una zanahoria con un palo que dice: te he dado a mi hijo, así que ahora harás lo que te digo o te mataré. Esa es la forma en que muchas personas entienden el Evangelio. Pero aquí dice que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Sigue diciendo Deseo de las Gentes. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Pero Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiera, dicen aquellos. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. ¿De veras? Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Ustedes están familiarizados con la afirmación que dice que el último mensaje de misericordia que se dirige a un mundo moribundo es que los últimos rayos de la luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Este es el último mensaje a llevar al mundo. Y Mensajes Selectos, tomo 1, 416, se dice: la comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente revestido de los atributos de Satanás, y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil despejar la nube que oscurece la gloria de Dios desde el punto de vista de ellos. Es un proceso difícil. Cuando se me presentó por primera vez esta idea hace varios años, me resistí a ella. Era difícil debido a ciertos pasajes de las Escrituras en referencia a que la Biblia dice claramente que Dios está haciendo ciertas acciones y haciendo cosas a la gente. Y tenía miedo de espiritualizar lo que entendía de cierto pasaje de la Escritura. La Biblia lo dice. Yo lo leo llanamente. Y así es.
Pero entonces tienes este conflicto en términos de la vida de Jesús. Y si es que Dios guarda sus propios mandamientos. ¿Cuántas veces nos dice el espíritu de profecía que los 10 mandamientos son una transcripción del carácter de Dios? Lo dice una y otra vez. Es una transcripción del carácter de Dios y dice, no matarás. Entonces, ¿es eso un atributo del carácter de Dios? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y una vez que nos hacemos esas dos preguntas, ¿es la ley una transcripción del carácter de Dios? ¿Y es Jesús la manifestación plena y completa del Padre mientras estuvo aquí en la tierra? Y una vez más, una vez que te hagas estas dos preguntas, entonces podrás comenzar seriamente tu viaje para luchar por entender el carácter de Dios. Hasta que no hagas eso, no eres serio. No estás considerando seriamente esta cuestión de buscar entender el carácter de nuestro Padre. En el Antiguo Testamento se nos presenta varias historias. La historia del diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de los mandatos de genocidio en Deuteronomio y cómo Israel masacró a hombres, mujeres y niños por la gloria de Dios para tomar la tierra de Canaán. Y de nuevo, piensen en el yo haré y en el nosotros haremos en términos de llevarlos a la tierra de Canaán. Dios dice, te llevaré a la tierra de Canaán, pero vas a tener que trabajar muy duro para ello. Te voy a dar pesadillas por el resto de tu vida por todos esos bebés que vas a matar. Pero eso es lo que tienes que hacer para cumplir la promesa que te hago. Se vuelve bastante ridículo cuando empezamos a pensar en ello desde ese punto de vista. Unas cuantas citas más quiero leerlas. Esta es de la Review Herald del 7 de septiembre de 1897. Dios podría haber destruido a Satanás y a todos los que simpatizaban con él tan fácilmente como uno puede recoger un guijarro y arrojarlo a la tierra. Pero al hacerlo, habría dado un precedente para el ejercicio de la fuerza. Todo el poder compulsorio es encontrado solamente bajo el gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de este orden. Él no trabajaría en esta línea. No daría el más mínimo estímulo para que cualquier ser humano se erigiera en Dios sobre otro ser humano, sintiéndose en libertad de causarle sufrimiento físico o mental. Este principio es enteramente de la creación de Satanás. Otra cita de Review Herald del 7 de septiembre de 1897, párrafo 10 y 11. En los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse principios que no destruyeran de inmediato el poder de Satanás, pues era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una base eterna de seguridad. Se debía dar tiempo a Satanás para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su gobierno. El universo celestial debía ver elaborados los principios que Satanás declaraba superiores a los de Dios. El orden de Dios debe ser contrastado con el orden de Satanás. Deben revelarse los principios corruptores del gobierno de Satanás. Los principios de justicia expresados en la ley de Dios deben demostrarse como inmutables, perfectos y eternos. El Señor vio el uso que Satanás estaba haciendo de sus poderes y puso ante él la verdad en contraste con una falsedad. Una y otra vez durante la controversia, Satanás estuvo dispuesto a ser convencido, dispuesto a admitir que estaba equivocado. Pero los que había engañado también estaban dispuestos a acusarlo de haberlos abandonado. ¿Qué debía hacer? ¿Someterse a Dios o continuar en su curso de engaño? Eligió negar la verdad, refugiarse en las declaraciones falsas y el fraude. Esta es la historia detrás de cómo operaría Satanás. Quiero leerles una de las declaraciones del conflicto de los siglos, en la página 633. A la luz que irradia del Calvario,
Los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significativo del apelativo conmovedor, Padre nuestro. Pero tenemos que entender muchas de estas cosas que suceden en el Antiguo Testamento a la luz de la cruz. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que se me ocurrió el otro día. Que cuando miramos el carácter de Dios, cuando leemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, quiero recorrer una historia con ustedes a la luz de los pactos que miramos. Y eso es en Levítico 24. Tenemos que recorrerlo lentamente y preguntarnos qué sucede en este caso en particular. Vemos aquí en el versículo 10 de Levítico 24. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit. Creo que significa pacífica. Obviamente su hijo no lo era, por la forma en que actuaba. Sigue diciendo. Hija de Debri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Te sientes cómodo? Y el que mate a un hombre será condenado a muerte. Qué interesante. ¿Qué significa eso? Que hay que apedrearlo y condenarlo a muerte, pero el que mate a otro hombre será condenado a muerte. Mucha gente va a morir. Esto va a seguir y seguir. Y así el versículo 23 dice: habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento a los blasfemos y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Es un caso abierto y cerrado. El hombre blasfema. Le preguntaron a Dios qué hacer. Querían conocer la mente del Señor. La mente dijo: apedréenlo, mátenlo. Así que lo hicieron. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Parece bastante obvio lo que sucedió. Pero es aquí cuando necesitamos entender los dos pactos. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está haciendo cumplir la ley dentro del antiguo pacto. Cuando entendemos los pactos, como estábamos hablando juntos, vemos que el antiguo pacto es una administración de muerte, pero su propósito es llevarte al nuevo pacto. Ese es el propósito de la ley. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Dios cuando estás en el antiguo pacto? Alguien ha blasfemado a Dios. ¿Qué tiene que hacer la ley con él? Tiene que condenarlo de pecado. La sentencia de muerte debe ser traída sobre el hombre. Y así, él quiere conocer la mente del Señor y el Señor habla: debes morir. Para que puedas asegurar la sentencia de muerte. Este era el propósito. Pero ¿cuál vemos que sea el propósito? ¿Cuál es el propósito? Cuando uno es condenado por el pecado, ¿qué pasa si este hombre en ese momento, cuando se da cuenta de que debe morir,
se arroja a los pies de Moisés y dice: pido misericordia, estoy arrepentido. Ahora me doy cuenta de lo que hice fue un horrendo y merezco morir. Por favor, perdónenme. ¿Lo perdonaría Dios? ¿Qué dijo Jesús? Toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque cuando este hombre estaba allí ante Moisés y tiene la sentencia de muerte, el Espíritu de Jesús está hablando a su mente diciendo: puedes tener misericordia. ¿Quieres tener misericordia? Pero él blasfemó al Espíritu Santo, lo rechazó y lo volvió contra Dios. Bueno, este es el tipo de Dios. Por eso mismo maldije a Dios, porque Dios me condena a muerte. Bueno, yo te desafío y blasfema contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu quiere ofrecerle la gracia y él la rechaza. Y así endurece su cuello y se va y se muere. Y muere. Pero esa no era la forma en que Dios quería hacer las cosas. Vemos en la vida de Jesús cómo Jesús, el que dio la ley de lapidación, cómo trató con la ley, cómo lo hizo. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Él quería que su pueblo recibiera la sentencia de muerte para poder darle misericordia, porque no se puede tener misericordia sin la sentencia de muerte. ¿Ayuda eso en términos de lectura? Cuando entiendes los pactos correctamente, que cada acto de la ley está diseñado para traer sobre ti la sentencia de muerte para que puedas recibir la gracia. Ahora, esto me ha ayudado tremendamente a entender cómo Dios está trabajando en estos juicios que están ocurriendo en el Antiguo Testamento. En el libro Dioses de Egipto, como rayo del cielo, discuto el tema de apedreamiento y la quema. De nuevo, declaraciones aquí de Levíticos 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Por lo tanto, si pones a tus hijos en el fuego a Moloc, serás apedreado. Esto es realmente interesante lo que Dios está haciendo aquí. Y espero que pueda explicarles esto a ustedes. Levítico 20, 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y luego, por supuesto, hemos leído en Levíticos, el de Levíticos 24, versículo 15 y 16. Y también está el caso, y no lo tengo delante de mí ahora, que los que cometen adulterio serán ciertamente condenados a muerte. Ahora, ¿qué dice Jesús? Si un hombre mira a una mujer para desearla, ha cometido adulterio en su corazón. El mundo se quedaría sin hombres si los apedreáramos hasta la muerte por adulterio. No habría hombres, así sería. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Convencerte de pecado, para que puedas recibir la gracia. Este es el objeto de la lapidación. Ahora, quiero que piensen en este punto en particular. ¿De dónde viene el apedreamiento? ¿Fue Dios quien originó la idea de apedrear a la gente hasta la muerte? No. Éxodo capítulo 8, versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Porque el faraón le había dicho: bueno, puedes sacrificar tus bueyes, un Dios que adoramos, puedes sacrificarlo en Egipto. Eso es lo que estaba diciendo. Ya verás lo que pasa. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán?
Esta es la primera vez que se introduce el apedreamiento. Entonces la lapidación es un castigo que se aflige a alguien que profana a un dios egipcio. Era un principio relacionado con la blasfemia contra un dios egipcio. ¿De acuerdo? Los hijos de Israel adoptaron esta práctica. Sí, lo hicieron. Éxodo capítulo 17, versículo 4. Cuando no pudieron conseguir agua, Moisés dice en el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí de a un poco me apedrearán. Y el espíritu de profecía, volumen 1, dice, creo que es allí, que algunos de los israelitas habían adoptado la práctica egipcia de hacer pasar a sus niños por el fuego. Esta es una práctica en la que un niño tenía que saltar a través del altar con llamas. Si un niño podía atravesar esas llamas ileso, sería adorado, sería honrado. Podían cometer los crímenes más viles y eso sería simplemente aceptado porque eran honrados por los dioses. Pero si un niño era chamuscado o quemado, el niño era sacrificado y ofrecido al Dios como un sacrificio. Y algunos de los israelitas habían comenzado a practicar esto con sus propios hijos. Y el espíritu de profecía dijo que en algunos casos, cuando el niño pasara por el fuego, que el niño moriría mientras pasaba por el fuego como un castigo. Pero si miras esto con más cuidadosamente, que Dios en su misericordia estaba salvando a ese niño de darse cuenta que sí había sido quemado, saber que iba a ser cortado en pedazos y ofrecido a este Dios, y así murió en las llamas. Como misericordia para el niño, él también, como un castigo a los padres, castigando el pecado con el pecado, para decirles que no es así como me adoras. Pero así los israelitas habían comenzado a practicar, comenzaron a adorar a este falso dios de Egipto. Comenzaron a pensar en términos de apedrear y quemar. Y así, lo que es realmente interesante es que cuando ves que Dios dice, si haces pasar a tu hijo por el fuego, serás apedreado. Por un lado, están poniendo a sus hijos en el fuego, porque eso es lo que exige el dios egipcio. Pero si lo hacen, Dios dice, serás apedreado hasta morir. Lo cual es una blasfemia contra un dios egipcio. Así que Él da vuelta el principio sobre sí mismo. ¿Ves lo que Dios está haciendo allí? Y así encontramos un principio del que habla Jesús en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 2. Tenemos que pensar en esto con mucho cuidado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Los israelitas en su mente habían juzgado que el apedreamiento es la forma en que se debe tratar el castigo, y como habían juzgado de esta manera, así fueron juzgados, y así el apedreamiento fue escrito en la ley, porque esa es la forma en que ellos pensaban. Puedes poner cualquier cosa en la Torá, Dios puede poner cualquier tipo de castigo, muerte y destrucción en ella, porque el antiguo pacto es asegurar la sentencia de muerte, pero solo con el propósito de dar misericordia. Esa es la única razón. Así que no importa qué, podrías hervirlos en aceite, lo que sea, degollarlos, cortarlos por la mitad, hacer lo que sea, no importa. Dios podía escribir todo eso en el Antiguo Testamento, pero solo era para la sentencia de muerte, para darte misericordia. Ese es el propósito. Pero Él dice, os juzgaré según vuestro propio juicio. De modo que la gente está trayendo sobre sí lo que ella misma ha decidido y juzgado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y este es el principio que vemos venir a través de las Escrituras. Pensemos en la parábola de los talentos. El hombre que tenía el único talento. ¿Qué dice? Dice, yo te conocía que eras un hombre duro y cosechas donde no sembraste. Este es su entendimiento y así
está juzgando a Dios de lo que es. Y entonces, ¿qué recibe él? Recibe lo que piensa. Porque Dios permite que el pecado castigue al pecado. Permite que se desarrollen eventos que le permiten pensar que Dios lo está castigando de la manera que él piensa. Porque él visita las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Vemos este principio? Así que vamos al capítulo 2 de Santiago, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. La gente que no muestra misericordia a otros es porque adora a un Dios que no tiene misericordia. Por eso no tiene misericordia. Y por eso, porque adora a tal Dios, las circunstancias se desarrollan en su vida y aseguran que no reciban misericordia. Pero es porque ellos mismos juzgan esto. No juzgáis para que no seáis juzgados. Este principio es muy importante de entender. Ahora, mientras estamos en el libro de Santiago, quiero mostrarles algo. De nuevo, una vez que entendemos los pactos correctamente, podemos empezar a ver algo hermoso en la ley de Dios. ¿Cómo funciona la ley? Miren el capítulo 1 de Santiago, versículo 23. Y verán algo realmente precioso. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando estás en el Antiguo Pacto y estás leyendo la Biblia en el Antiguo Pacto, ¿el rostro de quién ves en la Torá? ¿El de Dios o el tuyo? ¿Es eso poderoso? ¿Es eso poderoso? Ves tu propio rostro en la Torá cuando estás en el Antiguo Pacto, porque dice que contempla su rostro natural, porque la ley es un espejo. Eso es lo que dice la Biblia. La ley es un espejo. Y así lo que estás entendiendo de Dios vuelve a ti. Dios ha escrito brillantemente las Escrituras de tal manera que actúe como un espejo para revelar lo que piensas de Él cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, porque ese es el trabajo de la ley. Pero cuando eres un oidor de la ley, de la palabra de Dios y no un hacedor, entonces esto es lo que te va a pasar. Así que cuando leamos el capítulo 11 de Números, leamos el capítulo 11 de Números. Cuando leas esto, ¿te estás mirando en el espejo o estás mirando a los ojos de Cristo cuando lees esto? Piensa en esto. Leemos Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes esto? ¿Ves tu propio rostro en esto? ¿Ves tu propia naturaleza real? Alguien que dice, estoy harto de ti. Recuerdo que me expuse a esto cuando estaba en la escuela primaria y estaba frente a la oficina del director por fuera y había un patio. Y estaba realmente feliz y estaba saltando. Y entonces estoy saltando y estoy haciendo mucho ruido. Entonces estoy frente a la oficina del director afuera y él grita, Evans, entra aquí. Agarro un bastón. ¡Shua! ¡Shua! Y yo estoy como, ¿qué fue eso? ¿Cómo? Oh, ¿qué he hecho? Esta es la percepción de una persona. Asumió que yo intentaba intencionadamente. Yo solo estaba feliz y disfrutando. Así que mi percepción de la autoridad realmente bajó unos cuantos peldaños entonces. Parecía que, pero si yo no he hecho nada malo, es tan injusto. Y así, esto es lo interesante. Mi percepción de la autoridad entonces era alguien que es injusto. Así pues leí la Biblia. ¿Ves? Esta es la razón. Dios es así.
porque experimenté la injusticia en el trato de la autoridad conmigo. Y entonces tengo esta imagen de autoridad y entonces veo esto en la Biblia y entonces bueno, Dios es así y puede que no lo piense, pero está sucediendo en lo más profundo de mi alma. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Quiero leerles una declaración. De nuevo, es una de esas declaraciones. Se me mostró. Porque tenemos que entender lo que esto está diciendo. Porque para mí, eso es como que Dios se molestó, así que los asó. ¿Sabes? En mi experiencia con gente autoridad, eso tiene sentido para mí. Simplemente tiene sentido para mí. Eso es lo que hace la gente con autoridad. Ellos tienen el poder, así que te fríen. Se me mostró. ¿Quién? Dios. Esto encontramos en Manuscrito Release 14, página 3. Ellen White dice: se me mostró que los juicios de Dios no saldrían directamente del Señor sobre ellos, sino de esta manera. Ellos se colocan fuera de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si los que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independiente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Él no comisiona a sus ángeles para impedir los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás el que actúa en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Entonces los hijos de Israel en Números 11 ¿están siendo obedientes y confiando en Dios y fieles a Él? No, no lo estaban. Eran desobedientes. Después de repetidas advertencias, Dios se acercaba a ellos tratando de hablarles y ellos se negaban. Entonces Dios dice: no protejas más a esta gente. No puedo protegerlos más. Entonces, esto es lo que sucede en el capítulo 11 de Números. Cuando entiendes el carácter de Cristo, cómo se revela y que Él guarda sus propios mandamientos, y cuando entiendes este principio, me fue mostrado. Ella no dice se me mostró que algunos juicios del Señor no salen directamente de Él. Dice se me mostró que los juicios del Señor no salen directamente de Él. Esto es lo que dice aquí en el espíritu de profecía. Él ya no es capaz de protegerlos. Y de eso trata el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés en la Biblia. Fue escrito mientras estaba en el desierto cuidando ovejas. Vemos en el capítulo 1 de Job exactamente cómo se desarrolla esto. Job capítulo 1 versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él? El espíritu de profecía dice que el cerco son los ángeles. Ella también dice que el cerco es la verdad doctrinal, cuando se tiene doctrina verdadera. Porque la doctrina falsa viene de Satanás y sus ángeles. Y si estás escuchando la doctrina falsa, lo estás invitando a venir. Y los ángeles buenos finalmente no son capaces de protegerte. Y puedes ser engañado y tomado de esa manera. Los 10 mandamientos son una protección. Los reparadores de brecha, dice en Isaías 58, habla de este vallado de protección. Así que, si estás guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús según el Espíritu, entonces tendrás este cerco de protección alrededor de ti. Y dice en el versículo 11 de Job: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás
sino blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué, dice Satanás, extiende tu mano y tócalo? ¿Por qué no dice, déjame tocarlo? ¿Por qué no dice eso? Porque la Biblia dice, no hay poder sino de Dios. Las potestades pertenecen a Dios. Quiero que pienses a este nivel, en este punto en particular. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Versículo 12 de Job, capítulo 1. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿De acuerdo? Y luego en el versículo 16, ¿qué pasó? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el fuego de Dios. ¿Era el fuego de Dios? Es una pregunta complicada, ¿no? La Biblia dice que este fuego es el fuego de Dios. Pero ¿bajo el control de quién está? Satanás tiene el control. ¿Quién tiene el poder de hacer caer fuego del cielo? Dios. ¿Y ese poder está en dónde? En Cristo. Y así el poder de Dios en Cristo es entregado a Satanás para que éste demuestre los principios de su gobierno. Y Satanás utilizó el poder de Dios con el fin de enviar el fuego hacia abajo y quemar las ovejas y los pastores que estaban allí. Y lo llama el fuego de Dios, porque era el fuego de Dios bajo el control de Satanás. Porque Satanás no tiene su propio poder. Y así que aquí es donde tenemos que entender lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué está pasando con Cristo cuando su poder está siendo utilizado por Satanás para destruir a sus hijos? Esta es la crucifixión de Cristo. Esta es la agonía de Cristo. Cuando la gente muere, cuando el poder de Cristo está siendo usado por Satanás para destruir a los hijos de Cristo. Él está en agonía, está siendo torturado. Cuando entendemos la cruz, los atributos de Dios que parecen severos y duros se vuelven hermosos y atractivos. Cada vez que alguien muere, Cristo está en agonía porque se trata de sus hijos. Cuando un padre pierde a un hijo, dice, oh, mala suerte. Está en agonía por la pérdida de su hijo. Cuando estos hombres fueron quemados y las ovejas fueron quemadas por Satanás, Cristo estaba en agonía porque su poder estaba siendo usada para destruir. Y esto es, yo estaba mencionando esto la otra noche, es muy claro. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, el soldado romano está clavando a Cristo con su martillo. Su mente está bajo el control de Satanás, pero Dios le está dando su aliento y sus tendones y sus músculos, y Él lo está manteniendo vivo. Así, el poder de Dios da poder a la fuerza del brazo, que está bajo el control de la mente de Satanás, para clavar a su mismo hijo a la cruz. Así es como esto funciona. Así que con el propio poder de Cristo, Él está siendo clavado a la cruz, con su propio poder, pero ha sido dado a Satanás. Como leemos en la declaración, que pudieran ser mostrados los principios del reino de Satanás siendo revelados. Las personas en el Antiguo Testamento que fueron quemadas con fuego, ¿por qué fueron quemados con fuego? Dios quita su cerco de protección de tal manera que su propio entendimiento sobre Dios pueda venir sobre ellos, de Satanás. Por eso fuego cayó sobre ellos, porque creían en un Dios que responde con fuego. Creían que así es como Dios trata a los que están en rebeldía, y porque su propio pecado estaba escrito en su alma con cincel de hierro, sabían que eran rebeldes y desafiantes. Dios retiró su protección, y Satanás se dio cuenta entonces que se le permitía usar el fuego para destruir a estas personas.
porque Dios le permitía hacer esto de acuerdo a su propio juicio. Si ellos no creyeran que Dios quemaría a la gente con fuego, Satanás no podría hacerlo. Pero él pudo hacerlo porque ellos creyeron esto. Como juzgues, serás juzgado. Y por eso se limitó específicamente a fuego, porque así entendían que la gente moriría. Se pone muy interesante cuando empezamos a mirar estas cosas pieza por pieza. Ahora quiero que vengas al capítulo 4 de Éxodo, donde Dios revela este principio. Le mostró a Moisés exactamente cómo caerían las plagas en Egipto. Y verán algo aquí muy hermoso. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échale en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. En el libro de los números, se dice que una vara saldrá de Isaí. Que Cristo es el cetro del Padre. El cetro es un símbolo de autoridad y poder, y Cristo es la mano derecha de Dios. Así pues, Cristo es la vara de Dios. Cuando Dios suelta la vara, ¿en qué se convierte? En una serpiente. El poder de Dios, cuando es liberado de Dios, es entregado a Satanás. El poder se convierte en serpiente. ¿Lo ves? Ahora, llegamos a un nivel aún más profundo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué cuando los hijos de Israel eran mordidos por serpientes, y el Espíritu Profecía es muy claro al respecto, por qué eran mordidos por serpientes? Porque estaban refunfuñando y quejándose. Dios ya no comisionó a sus ángeles para que los protegieran. No podían. Quería hacerlo, hizo todo. Estaba desesperado, pero ya no podía hacerlo. Y así en agonía les dice a sus ángeles: ya no podemos protegerlos. Y Cristo está en angustia, está apenado, y las serpientes vienen y comienzan a morderlos. Y entonces se le dice a Moisés que tome un poste y ponga una serpiente en él. Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede una serpiente en un poste representar a Jesús en la cruz? Porque en la cruz el poder de Cristo fue entregado a Satanás. Él tenía el control total de los soldados romanos, de los fariseos, de todo. Él tenía el control total de esta situación. Y en ese evento de la cruz, la serpiente se rebeló en su asesinato de Cristo con el poder de Dios. Una vez que él fue revelado, su reino fue acabado. Porque los seres celestiales se dieron cuenta por primera vez. Ellos tenían presentimientos, pero porque Satanás trabajaba en secreto y ellos no estaban seguros dónde las cosas estaban sucediendo, lo que estaba ocurriendo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Satanás cayó como un rayo del cielo. Él cayó como un rayo del cielo porque él fue expuesto. Y esto es como Cristo reveló el reino de Satanás. Así que en Cristo colgado en la cruz, él revela el reino de Satanás como el destructor. Se vuelve bastante profundo, ¿no es así? Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué es una serpiente en un asta? ¿Cómo se relaciona esto con el plan de salvación? Porque cuando conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, viviremos una vida de obediencia continua. La cruz es la sanación de la mente de que Dios no es un destructor, sino que Satanás es el destructor. Y cuando entendemos esto, podemos ser sanados de nuestra rebelión contra Dios. La razón por la que nos rebelamos contra Él es porque pensamos que Él desea matar y destruir. Y eso es injusto. Y para Él, hacer eso es incorrecto. Y así tenemos rebelión en nuestros corazones.
Pero cuando Jesús revela quién es el destructor, somos sanados. Vemos que nuestro Padre realmente nos ama y Satanás es expuesto por quien realmente es. ¿Qué sucede a continuación en el capítulo 4 de Éxodo? Vemos en el versículo 6. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Este es un milagro profundamente significativo que está teniendo lugar aquí. ¿Quién habita en el seno del Padre? Jesús. Así que cuando el Padre pone su mano en su seno y saca, vemos un símbolo de Cristo como lepra. Por nosotros fue hecho pecado. Pero, ¿qué hace la lepra? Tiene poder en la mano, pero toda la sensación ha desaparecido. Y esto es lo que pasa con Cristo. Cuando Satanás es capaz de tomar control del poder de Cristo, Cristo es crucificado. Él está en agonía, pero su poder todavía está en el cuerpo. Es su poder que está siendo usado por Satanás, pero él mismo es crucificado. No queda sentido. Simplemente lo entumece absolutamente y lo mata. Porque ¿cómo puede él entregar sus hijos a Satanás para hacer esto, para permitir que su poder sea usado de esta manera? Empezamos a entender. Estos símbolos son profundamente significativos, y cuando lees en el capítulo 7 de Éxodo, Dios le dice a Moisés que tome la vara que fue convertida en serpiente, y todos los milagros de Egipto fueron hechos por la vara que se convirtió en serpiente. ¿Qué te dice eso? Significa que el poder de Dios estaba siendo entregado a Satanás para que Satanás pudiera destruir a esta gente. ¿Lo vemos? Como he detallado en el libro, cada una de las plagas te dice algo sobre los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué hubo oscuridad durante 3 días? Representa las 3 horas de oscuridad en la cruz. ¿Por qué la muerte del primogénito? Porque Cristo es el primogénito. Y como dice en Isaías 43, a Egipto di por tu rescate. Cristo es el rescate, pero con la rendición de los egipcios, los israelitas quedan libres. Es un símbolo de la muerte de Cristo en Egipto, para que Israel pudiera ser liberado. El Evangelio se predica en las plagas. He tratado de detallar esto muy cuidadosamente en ese folleto en particular. Cambia completamente nuestro entendimiento de lo que sucede en las Escrituras. Pero solo verás estas cosas cuando estás en el nuevo pacto. Cuando estás en el nuevo pacto verás al Padre como Cristo ve al Padre. Pero cuando eres un oidor de la ley y no un hacedor, ves al Padre como tu cara natural lo ve, como un dictador, un asesino vengativo y malicioso. Y eso es lo que la ley te mostrará. Simplemente se vuelve contra ti y entonces serás juzgado de acuerdo a tu juicio de él. Como juzgues, serás juzgado. ¿Qué dice el capítulo 14 de Números? ¿Por qué murieron los hijos de Israel en el desierto? Leemos a partir del versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Ves este principio? ¿Qué decían? Dios nos va a matar en el desierto, Dios nos va a matar en el desierto, Dios nos va a matar. Ellos seguían diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo. Entonces, ¿qué hace Dios? El versículo 29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Así que de su propia boca él los juzgó. ¿Vemos este principio? Como Dios lo permite morir
porque ellos habían determinado que así es como Dios opera. Si digo que Dios es misericordioso, experimentaré la misericordia de Dios. Si veo a Dios como vengativo y agresivo, Él permitirá que las circunstancias desarrollen en mi vida para permitir a Satanás. Porque es un concepto equivocado de Dios. Se permitirá que el Dios al que servimos nos castigue, que es Satanás. Cualquier visión de Dios que no sea la de Él es la que Él es un producto de la imaginación de Satanás y se le permite gobernar. Y así, esto es lo que vemos en El conflicto de los siglos, página 33. El primer capítulo del conflicto de los siglos debe ser leído cuidadosamente. Y usted verá claramente los principios de la destrucción y cómo se llevan a cabo al final de la página 33. Leemos. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado para sí mismos la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión. No hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9 y Oseas 14:1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos se hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas y crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Está muy claro, ¿no? Y continúa diciendo en la página 34 del conflicto de los siglos: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios nos dice cómo castiga a la gente en los 10 mandamientos. Está escrito en los mandamientos. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hace misericordia a millares de los que me aman y guarda mis mandamientos. Así es como Él lo hace. No hay otra referencia de cómo castiga Dios a la gente. Él no dice: tomando mi espada y acercando la cabeza de los que me resisten. No dice nada de esto. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que en la próxima presentación hablaremos más sobre la espada y los mandatos de genocidio y la espada que sale de la boca de Jesús. También tenemos que ver el mismísimo final, la muerte de los malvados y cómo Satanás es finalmente destruido. Tenemos que mirar todas estas cosas: el diluvio, Sodoma y Gomorra. Traté de cubrir muchos de estos como pudimos esta noche, pero los principios en los que queremos mirar son: ¿representa Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el carácter de su Padre de forma completa? ¿Guarda Jesús los mandamientos de su Padre, incluyendo el que dice no matarás? Se me mostró que los juicios de Dios no salen directamente del Señor, sino de esta manera: se quita el cerco de protección. Como juzgues, serás juzgado. Cuando estés en el antiguo pacto, leerás la ley según tu propio rostro natural. Todos estos juicios sobre apedrear y matar en el Antiguo Testamento solo están puestos ahí porque esto es lo que los hombres han juzgado. Y Dios pone en la ley aquellas cosas que los hombres mismos han juzgado, pero solo las pone para asegurar la sentencia de muerte, para darte la vida. Entonces, una vez que tienes la sentencia de muerte, si crees que Dios tiene misericordia, Él te dará misericordia. Por eso Noé encontró gracia ante los ojos del Señor.
Ninguno de los otros antediluvianos no encontraron gracia, solo encontraron juicio. Eso es lo que recibieron. Esperamos que eso les dé algunas cosas para contemplar. Y de nuevo, estos son los folletos que hemos preparado sobre este tema. Dioses de Egipto como rayo del cielo. Esto es sobre la lapidación y la quema de gente. Calvario en Egipto, el evangelio a través de las plagas. La extraña obra de Dios, Isaías 28:21. ¿Qué significa la extraña obra de Dios? Él se mantiene tranquilo y relajado durante todo tiempo y luego al final pierde su temperamento y mata a todos. ¿Es eso lo que realmente nos dice la Biblia? Otro, la serpiente revelada en la conquista de Canaán. El genocidio ordena masacrar sin piedad. ¿Cómo pueden masacrar sin piedad cuando Dios dice que siempre es misericordioso? Hay una contradicción aquí. Y la otra es la cruz antediluviana de Cristo. ¿Qué nos revela el diluvio sobre la cruz? El capítulo 18 de Salmos tiene la respuesta. Realmente te animo a que los mires. He luchado con mi Biblia de rodillas para tratar de responder a algunas de estas preguntas. No tengo todas las respuestas, pero puedo decir que Dios es mucho más amoroso ahora de lo que yo pensaba que era. Queremos dejar esto claro, que cuando la gente dice, oh, dices que Dios no destruye, ¿qué están diciendo? Solo te quedas en el amor. Es un sentimentalismo enfermo de amor. Cuando Dios dice a sus ángeles que retiren su protección a sus propios hijos, eso es una agonía para Dios. Pero Él es un Dios de justicia. No se jugará con Él. ¿Castigará? Este es el mensaje que debemos recibir de esto. Él visitará el pecado con el pecado y no se jugará con él. Él no ignora el pecado. Él tratará con este. Así que no hay duda aquí sobre los juicios de Dios. La pregunta es, ¿cómo se producen los juicios? Para que Cristo siga revelando el carácter del Padre como alguien que no asesina a las personas. Esto es lo que estamos tratando de entender. Y creo que cuando está verdaderamente en el nuevo pacto, ya no se ve el propio rostro en el espejo. Se ve el rostro de Cristo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradezco por la oportunidad de compartir alguno de estos principios. Oro para que, como tus hijos, luchemos por entenderte como realmente eres. Y simplemente creamos que Cristo es la revelación del Padre, que Él es el ejemplo perfecto de tu carácter. Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra para disipar los atributos de Satanás que Él había puesto sobre Dios. Ahora vemos que en el nuevo pacto todo esto se disipa. Gracias por este último mensaje de misericordia. Es una gran alegría saber que cuando miramos el rostro de Dios, no estamos mirando el rostro del destructor, del asesino, del homicida. Estamos mirando el rostro de vida. Y te agradecemos, Señor Jesús, que has abolido la muerte y has sacado a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. La muerte ya ha sido abolida y solo morirán y se perderán para siempre los que crean que Dios mata y destruye a las personas. Seremos juzgados de acuerdo a nuestro propio entendimiento, como tú nos has dicho tan claramente. Por lo tanto, oro para que veamos la gracia en tus ojos, para que recibamos la gracia, para que veamos la misericordia en ti. Como tú has dicho, eres misericordioso, clemente, paciente, abundante en bondad y verdad. Oro por muchos de mis hermanos que con ira y agresión se alejan de esto y se vuelven hacia fábulas y mentiras sobre tu carácter. Yo fui una de estas personas, por lo que me arrepiento y pido perdón. Y gracias que has sido misericordioso en darme una segunda oportunidad para entender este tema. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.